Bienvenidos a una jornada más de Visitando las Iglesias, aquí en las pantallas de Pucón TV, en el canal 5 de la televisión abierta y también en el canal 10 de la televisión por cable Plug and Play y además de las redes sociales y nuestro canal de YouTube. Estamos nuevamente con la hermana Débora Parada Riquelme para seguir tocando temas que allí a los niños, a la familia. En esta ocasión la responsabilidad también de nosotros como padres para ser unos buenos líderes de nuestro hogar, para poder conducir a nuestros hijos también al Señor. Y de eso queremos hablar, cómo los padres pueden ser buenos guías espirituales. Hermana Débora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buena pregunta, ¿cierto? Bueno, lo primero vamos a enfocarlos a los padres que conocen a Cristo, ¿verdad? Y también después podemos ver otro puntito si nos da el tiempo, pero pienso que, es lo que dice la palabra de Dios, de que muchas de las cosas que nosotros tenemos en la vida de adultos, que hemos nacido en hogares cristianos, es que a lo mejor no se nos habló tanto, pero sí vimos muchos buenos ejemplos de los padres, ¿ya? Entonces, como decía la palabra de Dios, como leíamos la semana pasada o días atrás, de que el Señor Dios le dio la tarea a los padres de guiar a los hijos, ¿cierto? Estando en las 24 horas del día con ellos y que vieran el ejemplo de ellos. Cuando yo leo Deuteronomio y miramos, por ejemplo, esa cita que dice que cuando andes por el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, yo lo podría parafrasear al 2016, ¿cierto? Y decir, bueno, cuando el papá vaya al mall con el hijo, cuando el papá vaya a ver al estadio con el hijo, que ahí el papá se porte como cristiano, que ahí en el mall se porte como cristiano, cuando sube a un bus, cuando paga un impuesto. Hablábamos también en el programa anterior de ser integrales en todo, y esto es parte de ser un buen modelo de papá. Yo tengo que hablar bien de mi prójimo para que mi hijo aprenda también a amar a los prójimos que está teniendo. Entonces, a lo mejor ni siquiera es bíblico 100%, pero es parte de nuestra sociedad. Hablamos justamente de ese punto, tocamos una pinceladita el programa anterior, que los niños aprenden de lo que ven de nosotros como padres. Si nosotros pelamos al vecino, hablamos mal del pastor, de las autoridades, hablamos mal de las autoridades, los niños van a seguir la misma conducta. Qué importante es un ejemplo el padre que va conduciendo y se salta una ley del tránsito, por ejemplo. Los niños van a ir aprendiendo de eso. Exactamente. Bueno, yo viví un par de años en un país, no lo voy a nombrar mejor, pero en un país de mucha corrupción. Viví 7 años en ese país. Y también ayudaba de repente, me invitaban amigos pastores que trabajaban en la parte de capellanía de un colegio X de ese país. Y tristemente, tengo un caso que se lo voy a contar, de un niño de preescolar, que se llama ya, que son como de 4 años. Ya. Ese país donde yo viví ama el fútbol, ama el deporte, y todos juegan fútbol todo el día, mucho deporte porque es un país tropical, bueno, buen clima. Y el pastor me contaba algo con tristeza en su corazón, de un niño de 4 años que jugando a la pelota en su clase de educación física, estaba pateando a sus compañeros. Entonces el profesor le dice, si sigues así, te voy a sacar del partido por unos minutos, te voy a dejar en la banca. El niño seguía jugando y seguía golpeando a su compañero. Entonces el profesor tuvo que cumplir con lo que le había dicho y lo sacó y lo puso en la banca. Me contaba el maestro que era impresionante el niño cómo caminaba por alrededor de la cancha queriendo entrar a jugar, y el profesor le había dicho que no porque se estaba portando mal. ¿Y sabes lo que hizo el chico? Mete su mano en su cartera y saca el dinero de su colación, de su recreo, y se acerca al profesor y le dice, toma, déjame entrar al partido. Porque ese es uno de los países que hace más coimas en América del Sur. Entonces, el niñito hizo lo que su papá en la esquina, como dice usted el semáforo, que yo también lo vi, en la esquina los conductores van con la plata en la mano y si se hace una infracción le pagan al tiro al policía y siguen. Y no pasan un parte como decimos en Chile. Sí, claro. Entonces, los niños son el reflejo de los padres, de las madres, de los familiares, de las abuelas, si viven con las abuelas. Tenemos los casos bíblicos, tenemos un Timoteo que nace que se cría con su abuela y con su mamá, y Pablo le va a decir que tuvo un buen ejemplo de la abuela y de su mamá, así como lo aprendiste de tu mamá y de la abuela. Pero también tenemos casos de un Nerón que manda a matar a miles de gente porque tenía una madre desquiciada.
Entonces, cuando vamos a las escrituras y vamos a ver la cultura, por qué se porta la gente como se porta, no nos va a costar mucho entender lo que está pasando ahora hoy día, lamentablemente. ¿Cuáles son las recomendaciones para aquellos padres? Hablamos primero siempre de los padres cristianos. Claro. Yo creo que una de las cosas que los padres cristianos tienen que tener en claro es que son espejos para sus hijos. Porque es muy fácil, queridos hermanos, ser bonitos en el templo. Y cantar y a lo mejor alzar las manos, que no es malo lo que estoy diciendo. Y el niñito a lo mejor dice, ese papá me gusta, esa mamá me cae bien. Pero cuando llegamos a la casa me trata mal, me malcría también, ¿cierto? O entre los papás pelean. Entonces, la consecuencia de vida de los padres es importante. O sea, yo soy cristiana o hija de Dios las 24 horas del día. Y no que le diga al niñito, pero mi papá me enseña a mentir. Cuando viene el cartero con una deuda me dice, no recibas el sobre porque yo dile que no estoy. Y el papá está escondido. Entonces, consecuencia de vida, hermano. A lo mejor no prometer mucho, pero cumplir lo poco. Como también dice la palabra, mejor es lo poquito, ¿cierto? Ser fiel en lo poco, ¿verdad? Entonces, le digo hacia manera de testimonio, yo soy hija de padres cristianos, gracias a Dios. Yo nací en un hogar cristiano, pero no por eso no tuve que tener un encuentro con Jesús. Sí, claro. Lo tuve. Pero yo tengo el ejemplo de una madre que cada vez que despertaba, siempre las papás se levantan antes que los hijos, una mamá orando en la cocina, antes de empezar a hacer las cosas. Un papá que salía a trabajar, ¿verdad? Entonces la mamá oraba. Que la mamá, al servirnos el almuerzo, decía, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Entonces, eso se hereda. Y tengo, gracias a Dios, una familia cristiana, hermanos, sobrinos, tíos, todos en el ministerio. Pero no porque seamos especiales, es porque los padres hicieron un buen trabajo. La iglesia, para mí, la primera iglesia es el hogar. Amén. El hogar. ¿Y cómo transformamos a nuestro hogar en iglesia? Porque si bien es cierto, delante decíamos que no mucho hablar, muchas cosas no, pero sino que el gesto, el hacer, el que los niños vean lo que somos. Exactamente. Claro, volviendo a lo mismo, nosotros, por ejemplo, hablamos de un Dios que provee, ¿cierto? Pero resulta que le decíamos a los chicos, o el niño escucha al papá decirle, para mañana no tenemos nada, no sé qué va a pasar. Y el niño dice, pero el papá el domingo dirigió el culto y habló de un Dios proveedor. Voy a la consecuencia de vida, ¿verdad? Entonces, o decimos, por ejemplo, hay que amar al prójimo, y el niño escucha que la mamá malcría al esposo o a la hija mayor, ¿verdad? Yo vuelvo a insistir, el hogar. A mí, y nosotros lo vemos, hermano, y perdone que no me voy a salir del tema, pero yo tengo contacto de repente con casos de cename. Y vemos, por ejemplo, un niño que está en cename, entra y sale y delinque, ¿cierto? Y alguien pregunta, ¿y dónde están los padres? Y yo me hice esa pregunta tiempo atrás, de una persona en especial. Y los padres de esos niños, la mamá estaba en la cárcel de mujeres y el papá estaba en la cárcel de hombres. Entonces, ¿cuál es la escuela del niño? Delinquir. Así de simple. Si pasan a golpear la puerta y yo tengo pan y le digo, dile que no hay pan, el niño va a ser un niño que va a mentir, que va a ser egoísta, que no va a ayudar a su prójimo, ¿se da cuenta? Entonces, es la consecuencia de vida de los padres. Más bien si hay conocimiento bíblico, más bien todavía. Sin duda. Bueno, compartiendo este tremendo tema, estamos junto a la hermana Débora Parada Riquelme, ¿cierto? ¿Cómo de ser unos buenos líderes de nuestro hogar? Vamos a hacer un alto breve y vamos a seguir hablando de este tema y vamos a hablar cómo transformar a nuestro hogar en la principal iglesia o la primera iglesia antes de la que compartimos con los hermanos. Estamos de regreso visitando las iglesias, conversando con nuestra hermana Débora Parada de este tema de cómo los padres pueden ser buenos guías espirituales. Ya veíamos algunos tips, algunas cosas, que somos un espejo para nuestros niños, que no debemos ser solamente lo que somos en la iglesia el domingo, sino que durante el resto de la semana. ¿Y cómo transformamos en nuestra iglesia, nuestro hogar en la primera iglesia? Yo creo que una de las cosas importantes es que tiene que ver con el tema del encuentro anterior, es creer que mi niño se va a perder. ¿Ya? Porque a veces decimos, yo soy cristiano, yo tengo Jesús en mi corazón, si me atropellan no importa porque me voy al cielo.
Perdón, estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano, pero ¿y su hijo? ¿Qué pasa a su hijo de 6 años si lo atropellan y muere? O sea, cuando yo tengo conciencia de que mi niño se puede perder, yo me voy a preocupar por mi hijo. Por otro lado también, las prioridades del hogar, ¿ya? Como yo después no lo voy a ver a usted, no importa que me digan que... Pero yo creo en las prioridades en todo sentido. A veces la familia invierte o gasta en cosas que son necesarias pero no primordiales. Por ejemplo, el varón de la casa que le gusta el fútbol, a mí también me gusta, va a invertir en un tremendo televisor, por decir algo, pantalla plana y todas las cosas que trae, porque es bueno tenerlo. Y va a costar, no sé, 300, 500 mil, no sé. Pero como padres, yo voy a ir a una librería cristiana y voy a invertir en un buen material para mi hijo, para que tenga buena música para que escuche, unos buenos videos no pirateados, originales, para que el niño tenga el rato que esté en la casa, ¿cierto? Mientras la mamá, en vez de ponerle los monitos que no son tan buenos de repente ni tan pacificadores que digamos, le pongo un dibujo animado. Entonces, yo puedo armar mi propia iglesia, como decimos, en el hogar, pero para eso tengo que tener prioridades. Prioridades también en el tiempo, en el crono, ¿verdad? En decir, por ejemplo, ya, yo ocupé 90 minutos escuchando un partido, pero ahora voy a ocupar la mitad de un partido con mi hijo. Y voy a salir a jugar a la pelota si está con el tiempo, voy a sentarme con mi hija a conversar, voy a hacer cosas manuales con mi hija si yo soy la mamá, ¿verdad? Porque es integral. ¿Verdad? Todos participan. Exacto. Entonces nosotros podemos tener nuestra propia iglesia, digamos así, no la iglesia, yo creo que lo no están entendiendo la idea, pero partir por la base del cristianismo en el hogar, pero también tengo que aprender a invertir tiempo y recursos y no dejarle a la iglesia la tarea, como dije al principio, de que ya no puedo más con este niño y lo llevo a la escuela dominical como última salvedad. Que la tía vea y que la profe vea cómo lo hace, ¿verdad? Entonces la profe a lo mejor no es psicóloga, no es pedagoga, tiene el don de enseñanza, sí, pero tampoco va a hacer milagros. Y menos aún, a veces los padres no creen que los niños pueden cambiar, que eso es lo más triste. Sí, claro. Porque a veces los padres dicen, ay, espero que crezca luego para que cambie, pero ¿por qué va a esperar? ¿Por qué no se junta con su hijo y hace un altar familiar, un tiempo de oración, que no va a ser un culto de 5 horas, 10 minutos con el hijo? Y dice, mira hijo, voy a leer una parte de la Biblia, miren, en el teléfono ahora está la Biblia hablada. Entonces, si no quiere leer, póngale la Biblia, escuche una parábola, ¿cierto? Y ahora vamos a tener un tiempo de oración. ¿Tienes prueba mañana? No, tengo que hacer un trabajo. Vamos a orar para que ese trabajo te quede bien, ¿verdad? Vamos a orar por tu profesora. Me cae mal la profe, mamá, la de matemáticas. Vamos a orar por ella porque seguramente tiene un problema, que por eso es así. Y no decirle, mire la vieja, yo también tuve una profesora mala de matemáticas. Pacificadores. Hay ocasiones que también, he sabido de que hay hijos de hermanos que son activos dentro de la iglesia y que ocupan la mayor parte de su tiempo para la iglesia y ojo que descuida a la familia. Exactamente. ¿Qué pasa ahí con aquellos padres? Eso es triste, porque también he escuchado testimonios de hijos de pastores, por ejemplo, que dicen, yo no soy cristiano porque mi papá nunca se preocupó de mí. Mi papá, si lo venían a buscar a las 3 de la mañana para ir a orar por alguien, iba. Y hacía esto o lo otro, o estaba afuera, pero a mí nunca me escuchó, como yo acabo de decir, nunca mi mamá se sentó conmigo a decirme, vamos a tejer, vamos a pintar, vamos a ver una revista, vamos las dos al mall a mirar las modas, no sé, porque mi niña también va a crecer, sí, claro, ¿verdad? Entonces, o el papá lo saca, le habla de las cosas de los varones. Entonces, mi papá no, hay mucha gente en la iglesia que le agradece al pastor porque le salvó el matrimonio, porque le salvó esto, pero a mí no me cuidó, no cuidó su primera grey, que eso es muy importante, ¿verdad? Que podamos aprender a valorar lo que Dios, porque Dios nos dio eso, nos dio la familia primero. Y como yo decía adelante, yo soy producto de padres que oraron por mí. Y yo tengo un papá que acaba de cumplir 88 años y yo lo honro a él, porque 88 años atrás nació él, ¿verdad? Casi 100 años. Y pasaron sin duda nuestros padres y sus papás que están mirando el programa, han pasado problemas difíciles en la vida, pero no por eso a la primera, cierto, no, esto ya no sirve la iglesia, busquemos otra cosa, sino que siguieron creyendo al Dios de Israel, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios de Elías. Ese es mi mismo Dios y a ese Dios voy a seguir creyéndole, ¿verdad? Entonces porque aquí está la base, cuando los papás conocen la palabra, van a poder poner ejemplos de la palabra.
Mira, tú puedes ser una buena niña. ¿Te acuerdas de la historia que te leí de Naamán? ¿Cuántos papás le han leído la historia de Naamán a sus hijos? Se la doy de tarea, hermano, para que lo lean. Una niña deportada salva a un príncipe de un ejército, a un hombre de ejército, porque ella tenía claro quién era Dios y lo cuenta. Nosotros podemos ser formadores de grandes hombres de la historia. Yo quiero que mis alumnos de escuela dominical sean a lo mejor los grandes profesionales de la ciudad, sí, pero también hombres y mujeres que transformen vida con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Para eso tiene que tener una buena base. Exacto. ¿Cierto? Unos buenos principios cristianos en especial. Exacto, porque usted cuando ve a un médico, a un oncólogo, por ejemplo, no busca cualquier oncólogo. Le va a ver el currículum del oncólogo. Y va a decir, este médico hizo este posgrado, este sí que sabe. Y acá es lo mismo, o sea, si yo necesito que mis hijos, los sobrinos, tengan un buen futuro, si me proyecto con ellos, pero ¿qué base le estoy dando? ¿Cómo podemos ver que una familia está bien constituida y está haciendo estos ejercicios, por ejemplo, de predicarse, de hacer devocionales juntos en familia, de orar antes de sentarse a la mesa y bendecir los alimentos? Yo creo que no es tan difícil porque cuando la misma palabra dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, cuando a veces... Yo he visto, por ejemplo, cuando uno va a comer al mall, mi papá, yo le decía, cumplió 88 años hace poquito y fuimos a un restaurante a comer. Y dijo, vamos a orar. Tenemos como costumbre orar en el restaurante en cualquier parte. Y oramos y venía una garzona. Y esperó, nos respetó que estábamos orando. Y luego dijo, nos felicitó a mi papá. Y le dice, ¡ay, qué lindo! Eso ya no se ve, que la gente dé gracias por los alimentos. ¿Qué hicimos ahí? Dimos gracias a Dios. ¿Pero qué también hicimos? Un testimonio. Entonces, nosotros podemos... Si el niño me ve orar por los alimentos todos los días, en cada comida, por supuesto que el chico va a orar en un restaurante, o va a orar con los amigos, ¿verdad? Entonces, es el diario, hermano, en las 24 horas del día yo vivo como cristiano. No vivo los domingos nomás o los días de culto. Porque si no, lo mismo hacen mis hijos, po. El domingo me pongo la careta de cristiano, me pongo la ropa de cristiana. Y dicen, allá va una cristiana porque va de tal manera vestida. Pero eso es externo. Amén. Quiero que le dije un mensaje, usted dijo ya se iba a ir y no le íbamos a ver más, pero un mensaje a aquellos padres que han estado un poco complicados o errados, hemos estado a lo mejor errados en la crianza de nuestros niños, pero llegó el momento de abrir, de escuchar esto y de entender de que a qué somos llamados. Y quiero que se dirija a su cámara y que le hable a aquellos padres. Bueno, primero decirles que siempre hay esperanza. Hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, ¿verdad? Entonces yo quisiera sencillamente, humildemente decirle que a todos los papás, pero no solamente a los papás, porque hoy en día los matrimonios están formados de distintas maneras, no como 40 años atrás, ¿verdad? Ahora una mamá sola puede ser familia con su hijo, un papá, un tío, una abuelita, pero ¿quién esté a cargo de niños pequeños hasta 6, 7 años, ¿verdad? Yo les estimulo, primero, si usted no conoce a Cristo, que se acerque a una iglesia cristiana y que pida que le hablen de Cristo, ya conocer a Jesús, a este Jesús amoroso que pensó en usted y que fue a la cruz por usted. Si usted es cristiana, bueno, tiene mucha más ventaja. Entonces usted va a tener, puede pedir la ayuda del Señor, la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan, en Hechos, en otras partes, de que el Espíritu de Dios que está en nosotros, que está en usted, es el que nos llevará a toda verdad. Él es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si eso usted lo tiene como potencia, como dinamita, dice el original, ¿cierto? Recibiréis dinamita, y hemos recibido la dinamita. Entonces, ¿qué mejor herramienta para llevar a su familia a Cristo? Ore por ellos, ore con ellos, que ellos los vean orar, que los vean ser consecuentes con sus palabras, que vean que usted es cristiano las 24 horas del día, es cristiano las 24 horas del día, que también llora, que también tiene problemas, que también puede contar que le fue mal en la empresa, en el colegio, en el trabajo, para que no vean un super padre o una super madre que nunca llora, ¿verdad? Entonces, que vean un papá y una mamá o un adulto que está a su alrededor normal, y que en la normalidad ellos están teniendo su vida en las manos de Dios y diciéndole, mira, ¿sabes qué? A fin de año van a echar gente en la empresa,
puede que me vaya, pero también puede que no me vaya. Y si no me voy, Dios va a proveer, porque Dios es proveedor. ¿Te acuerdas de la historia que hablamos de la provisión? Y ahí enganchamos con los niños. Entonces, todo va a depender, queridos hermanos y hermanas, jóvenes que están ahí mirando, es la consecuencia de vida. La palabra integral, que ojalá que se les quede grabado, ¿cierto? Que los niños son integrales. Integralmente van a crecer y tratemos de nosotros también alimentarnos integralmente en el sentido de buscar recursos. Y como dije, estamos súper bendecidos con recursos. Yo he estado en lugares donde no se puede hablar de Cristo, donde hay que esperar que se oscurezca para salir a evangelizar. Y más cuando vuelvo a Chile digo, acá estamos con tantas oportunidades y no las aprovechamos. Entonces que el Señor les bendiga y que no los deje inquietos. Ojalá que esto les moleste, que no se quede feliz con lo que me escuchó, que se enoje conmigo y que diga lo estoy haciendo mal, porque eso es bueno, eso significa que el Señor está trabajando en sus vidas. Amén. Hermana Débora, gracias por compartir con nosotros estos momentos. Sé que ha sido invitada por la Iglesia Alianza, ¿cierto?, en participar con los maestros de la escuela dominical, y eso de verdad habla de que la Iglesia está preocupada de sus niños, de la Iglesia, de el presente, decíamos, y también el futuro de la Iglesia. Nosotros continuamos visitando las iglesias.